On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos. Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Ginebra, en Suiza. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición y en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional que han hecho titulares en estos últimos días. On Target con Willy Lora. Esta semana el presidente Biden sostuvo un town hall meeting o un foro que incluía preguntas del público seleccionado a participar. Este evento fue producido y transmitido por uno de los canales de noticias en cable en los Estados Unidos. El evento, además de que fue desastroso en términos de audiencia, también presentó un presidente que no solo lució confundido y con falta de lucidez, y en otros temas se contradijo varias veces, inclusive con su política pública, incluyendo las vacunas y el COVID-19. Esta semana también vimos cómo la Casa Blanca, bajo la presión del exilio cubano en Florida y en otros estados, anunciaron sanciones directas a miembros del régimen cubano por la represión que se ha vivido en la isla por parte de elementos de la seguridad del Estado después de la última ola de protestas masivas a nivel nacional en donde se pide a gritos la libertad de los cubanos en la isla. También analizamos la confirmación del triunfo de Pedro Castillo en el Perú y lo que esto significa para el movimiento socialista que busca tomar control de otros países en la región. ¿Es Colombia su próximo blanco? Y por último analizaremos el hecho de que los separatistas catalanes en España ahora quieren que los españoles paguen por su movimiento de separarse del país. Para analizar estos temas, hoy tenemos nuestra mesa redonda habitual. Desde Houston, Texas, la periodista Lucía Navarro. Desde Miami, la doctora María Herrera Mellado, abogada. Y desde el centro de la Florida, la también periodista Dani Alessandrino. Bienvenidas y gracias por acompañarme en esta mesa analítica de hoy. Esta semana la cadena de noticias CNN presentó un town hall meeting o un foro en la ciudad de Cincinnati, en Ohio, con el presidente Joe Biden. Y según los ratings de la empresa Nielsen, este evento fue desastroso para la cadena, ya que a nivel de audiencia sostuvo la mitad de la audiencia de la cadena Fox en un día normal y detrás de la otra cadena MSNBC. Dania, ¿cuál es tu opinión sobre qué le pasó a este town hall meeting? ¿Cómo leíste tú este evento? Óyeme, mira la importancia que le di, que yo no lo vi ese día en vivo. Yo terminé viéndolo al día siguiente y luego vi los resumen para asegurarme de que lo que terminé viendo fue en esencia lo que vi, porque vi tantas cosas, tantos disparates y tantas cosas que ocurrieron y dije, Padre amado, ¿cómo es posible que este señor haya sacado 8.1 millones de votos? O sea, yo no sé cuántos de ustedes vieron, pero hubo una reportera de Business Insider, me parece que fue, que tuiteó una foto de la parte de atrás del auditorio y el auditorio estaba vacío. O sea, ni siquiera lograron llenar el auditorio con audiencia. O sea, estábamos hablando que las primeras creo que 5 o 6 filas de asientos del auditorio eran las que estaban llenas y se aseguraron de que las tomas de las cámaras solamente mostraran esa parte del auditorio. O sea, y obvio, eso se vio evidente en la cantidad de personas que sintonizó en televisión. Yo todavía me pregunto, ¿cómo es posible que este hombre logró 8 millones de votos? Digo, 80 millones. 80 millones. No, ni idea. O sea, la verdad, y perdón, yo no sé si me vas a preguntar a mí, Willy, pero la verdad, para mí fue una vergüenza. Sí. Digo, Dios mío, ¿qué le pasó a la cadena en la que yo antes confiaba y en la que pensaba que las noticias realmente se presentaban con balance? Donde yo pensaba que las cosas se mostraban con objetividad. Y el Don Lemon aquel que yo conocí y que antes tenía una especie de decencia para poner las cosas en balance, porque Don Lemon le estaba ayudando a Biden a capturar las preguntas, a responderlas, porque estaba él mismo diciéndole, oiga, ¿usted dijo nosotros o dijo yo? No, dijo nosotros, ¿verdad? Porque es lo correcto decir nosotros. O sea, ¿dónde se ha visto que el mismo periodista le ayuda a un entrevistado, a un político, a responder de la manera más conveniente para el político? Eso es así. Y María, ¿no te sorprendía a ti el hecho de que él tenía lapsos no solamente de confusión, sino que se veía o sea, que le faltaba lucidez, no tenía coherencia
inclusive en el mismo tema del COVID-19 y del manejo de las vacunas. O sea, él habló como unos 30 o 40 segundos de 5 o 6 temas diferentes y en otros hacía mumbling que no se le entendía nada. O sea, ¿qué te pareció a ti todo ese espectáculo? Ay, Dios mío. Es que yo debo reconocer como Dania que yo no lo vi en el momento. Bueno, pues yo creo que ninguno, yo no lo vi en el momento tampoco con la diferencia de hora, pero bueno. Yo lo vi por pedacitos, pero yo seguí la misma fórmula de Dania. Yo me lo aventé más en resúmenes. Pero la verdad sí les puedo decir, el hombre se confundía de pronto de tal manera que hasta metía a Jill Biden en la respuesta. No, da pena, da pena, claro. Eso es así. La gente que lo vea pensará que Estados Unidos está en total decadencia, y es la verdad, ¿no? No tiene ni idea de lo que dice, y el pobre a lo mejor ni sabe ni dónde está. La verdad que es lamentable la imagen, ¿no?, que está dando. Eso es así. Y lo peor es que a lo mejor ni cuenta se da que la está regando, ¿eh? Eso es lo peor todavía. Yo me quedé muy sorprendido por el tema más de la lucidez, o sea, porque nosotros pensamos que es el presidente de Estados Unidos que tiene el acceso a los códigos de la bomba nuclear, que tiene el acceso a toda la información de inteligencia, y vemos un presidente de Estados Unidos que estuvo no lúcido para nada, que estuvo muy confundido con los temas, que contradijo no solamente su política de en cuanto a lo que es la vacunación y el tema del virus, y decía que en una de las intervenciones dijo que no era necesidad, si tú tenías la vacuna puesta, no tenías la necesidad de que te iba a dar otra variante, de utilizar la mascarilla, o sea, completamente confundido, completamente contradiciendo su política. Entonces, Dania, ¿cómo vemos nosotros en un momento tan crítico donde hay tanta información cruzada con el tema del COVID-19 y de las vacunas, un presidente que no solamente contradice su propia política su política de Estado en cuanto a la vacuna, sino que confunde, o sea, que contradice a su misma secretaria de prensa, que la puso en aguas calientes? Oye, no solamente contradijo a la secretaria de prensa, se contradijo en repetidas ocasiones. O sea, la cantidad de mentiras que dijo este señor en ese town hall era realmente impactante. O sea, primero dijo que si te ponías la vacuna no había forma de que te enfermaras o te murieras. Vamos a comenzar por ahí. Hace una semana y pico atrás, un grupo de legisladores demócratas del estado de Texas decidió jugar al escondite. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que se escaparon de sus obligaciones en la legislatura y se fueron a cantar canciones allá fuera de tono en Washington, D.C., y el 10% de ellos se infectó con COVID. Y no solamente se infectaron con COVID, infectaron a varios miembros y asesores de la Casa Blanca, también a varios miembros y asesores de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Y el punto es que todos estaban vacunando. Así que esa es la primera mentira que dijo Joe Biden en este foro, a la cual Don Lemon, mira, o se le pasó así por encima de la cabeza, le hizo ¡shum! Y no lo agarró a tiempo, o sencillamente le jugó a la política y se la dejó pasar. Esa es la primera. La segunda es que hay un dato, y estos datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que aproximadamente se han enfermado y se han muerto más de 1,000 personas, creo que fue que leí los datos. Estoy buscándolo aquí en este artículo. Son 1,600 personas. Unas 6,600 personas con todo y vacuna. O sea, que estamos hablando que este señor no sabe lo que está diciendo. Y recordemos que es el mismo que en algún momento puso en duda la vacuna. ¿Por qué? Porque la vacuna fue creada gracias al programa de Operation Warp Speed. ¿De quién? De Donald Trump. Y él y su misma vicepresidenta pusieron en tela de duda la efectividad de la vacuna en más de una ocasión, y hay vídeo que comprueba esto. Pero no solamente eso, ellos dos se vacunaron con esa vacuna que ellos decían que no se iban a vacunar. Eso es así, se vacunaron con esa misma vacuna. Exactamente, entonces yo creo que se le estuvo buscando, María, en cierta manera, se le estuvo buscando una plataforma en la que él pudiera, en un momento donde se le cuestionan muchas cosas, se le buscó una plataforma, un foro para que él pudiese tener este discurso, y obviamente que Don Lemon lo iba a ayudar en las respuestas. Le fue mal, obviamente, le fue muy mal. Claro, me suena a la visita del presidente Pedro Sánchez de España en Estados Unidos. que de eso vamos a hablar más adelante, el tema de Pedro Sánchez, esa visita a Estados Unidos. Pero Lucía, también te pregunto a ti, o sea, en un momento en el cual se le facilita un foro
para que dé un discurso coherente, donde hable con la gente, donde se le hagan preguntas, obviamente preguntas que ya estuvieron precalificadas y con las personas que le hicieron las preguntas, pero inclusive con la misma pregunta que le hizo a un señor que es dueño de un negocio, de un pequeño negocio, que le decía, ¿cuándo vamos a salir de esto? Y él le decía, bueno, confíen en mí, nosotros esto vamos a salir en algún momento. O sea, para mí fue uno de los foros y town hall meeting más desastrosos que yo he visto de un presidente en muchos años. ¿Qué te pareció? A mí me parece lo mismo, porque creo que desaprovechó una oportunidad muy buena para comunicarse con la gente de Estados Unidos, para establecer algún tipo de canal de comunicación con la gente que no tiene fe en él, que hay mucha gente, habemos muchos, porque me cuento entre ellos, yo no tengo fe en Joe Biden como presidente de Estados Unidos, y vaya, creo que la dejó ir por tonto, porque la Casa Blanca no planeó las cosas de la manera adecuada, porque a lo mejor no siempre el presidente es la persona más adecuada para hacer una conferencia de prensa o un town hall. Tú debes de saber a quién ponen, y Joe Biden no debería de estar dando la cara de esa manera, porque la riega una detrás de la otra. Yo creo que desaprovechó una oportunidad bien valiosa. Yo creo que exponerlo a él de esa manera, y a mí creo que lo he hablado en otros programas, me da pena, es lo que me da mucho de que lo expongan a ese tipo de cosas, que uno pueda ver claramente, no solamente uno, sino el mundo y los enemigos que tiene Estados Unidos, el tipo de líder que tiene el país, que es una persona que le falta la coherencia, que no se ve que está atinado con los temas. Es una Casa Blanca que hacen tremenda... o sea, con el tema de educación, no quiero salirme mucho ahí, pero no sé si vieron el reporte de aquel video que presentaron, que el Departamento de Salud sacó para hablar de la educación a los niños, y sin embargo estaban utilizando una empresa que completamente racial, con unos temas increíbles para niños, y esta administración completamente desconectado de eso, y salen a decir que fue un error de imprenta. Error de imprenta, no somos tontos. Entonces yo creo que estamos pasando, estamos viendo una administración de muchos mensajes contradictorios y que no se ponen de acuerdo en un mensaje coherente y una falta de liderazgo muy grave, Dania. Así mismo es, Willy. Y mira, y para ponerte el tema, como dice mi programa, en perspectiva, yo te voy a poner un audio que yo no podía creer. Yo lo utilicé en el día de ayer en mi programa de radio, Willy, porque esta es la razón por la cual no deben estar dejando a este señor hablar. Ustedes saben que cada vez que él va a una rueda de prensa que viene y dice, I'm gonna get in trouble, o sea, que se va a meter en problemas. Se va a meter en problemas. Ok, sí. Esto es la razón por la que él se va a meter en problemas. Escuchemos. O sea, básicamente le voy a traducir lo que él dice. En ese audio, una reportera le pregunta que si él considera que hay personas dentro del Partido Demócrata que están impulsando quitarle fondos a la policía. No se escucha muy bien porque están las hélices del helicóptero presidencial encendida. Y lo que él le responde a una pregunta muy válida, que todos nosotros que hemos visto lo que ha ocurrido en el último año, hemos visto a múltiples líderes del Partido Demócrata pedir que se le quite fondos a la policía, y las grandes ciudades que le quitaron fondos a la policía han visto un aumento en crímenes violentos. Sí. Pues mira, a esa pregunta el presidente de los Estados Unidos le respondió, ¿y por qué muchos en el Partido Republicano piensan que nosotros le estamos chupando la sangre a los niños? Óyeme, es una locura. Solamente una persona que está mal de la cabeza puede responder de esa manera a una pregunta válida. Oye, es una cosa que da... Yo no podía creer, yo tuve que escucharlo, le juro, 3 veces el vídeo para entender lo que él le había dicho a la reportera, y yo dije, este es el señor que está sentado allí en la Casa Blanca y que tiene por nombre presidente de los Estados Unidos, que es por nombre solamente, yo le llamo el Pino, President in name only, porque de ahí para adelante de presidente no tiene ni un pelo. Y este audio que yo les acabo de poner, que no se escuchó bien, es muestra de eso. Y es como burlarse, como haberse burlado de la pregunta que hizo la reportera. De la validez de la pregunta. De la validez de la pregunta. Claro. Acuérdense de la pregunta que le hicieron cuando él estaba probando aquella camioneta, que le dijo a la reportera, párese de frente, y si yo la atropello con la camioneta, le contesto la pregunta, ¿se acuerdan? Así mismo es una cosa increíble. Es increíble. Bueno, señores, vamos a nuestra primera pausa y al regresar el análisis sobre las últimas sanciones a miembros del régimen de castrista y la situación en Cuba. Ya regresamos con más después de la pausa.
On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos.